Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol La Hora. Las FARC en las últimas horas reconocieron que cometieron secuestros y por eso le pidieron perdón a las víctimas y al país por esa deplorable práctica. Pero aunque muchos reciben con optimismo ese gesto, hay quienes aún persisten en sus críticas. Por eso invitamos esta noche al general en retiro Luis Mendieta, quien estuvo secuestrado por ese grupo ilegal cerca de 12 años. General, gracias por su tiempo y por estar aquí en Sala de Prensa. Buenas noches, Juanita, y muy amable por la invitación. General, ¿cómo recibe usted esto que dijo las FARC, este perdón por el secuestro? Hubiésemos querido que eso lo hubieran manifestado ante la JEP y seguramente se hubiesen hecho varias reuniones, especialmente en la Comisión de la Verdad, porque aquí no creemos en la sinceridad de las FARC. En primer lugar, porque siempre rechazaron ese término del secuestro. En segundo lugar, el perdón, aunque es un don espiritual, infortunadamente en el caso personal no se puede dar en el momento, porque primero, las FARC deben reconocer la verdad, que no lo han hecho ni individualmente ni colectivamente ante la JEP por las versiones que se filtraron a los medios de comunicación. Tampoco han contribuido para el derecho a la reparación, porque allí salieron fue con sus versiones hace un tiempo con el quizás y posteriormente con escobas y traperos. El derecho a la justicia, que será imponer penas ejemplarizantes, pero allí vemos que en el sistema de la JEP no los van a tener. Y por último, el derecho a la no repetición. Y vemos con preocupación cómo debido a los últimos incidentes de la semana anterior, pareciera que las FARC cambiaron su estrategia de la violencia en las zonas rurales y la trasladaron a las ciudades. Dejaron ya de reclutar niños en el sector rural y ahora como que en las ciudades se están reclutando a menores de edad de los colegios y de las universidades. Y aquí vemos que no va a haber garantías de no repetición por ese accionar violento de las FARC. Claro, y todo eso que usted está mencionando, general, vamos a tratar de analizarlo por partes porque entiendo también que muchas de las declaraciones que algunos de los integrantes de esta extinta guerrilla han entregado pues se han visto también como una burla, pero usted también mantiene contacto con otros exsecuestrados y ¿qué piensan ellos frente a todo esto? ¿Esto es un cambio de estrategia y por qué lo creen? En el caso personal, creo siempre que es un cambio de estrategia. No he tenido contactos con los otros secuestrados, ya es una opinión personal, pero es con base, primero, en todo lo que vivimos durante el tiempo del secuestro. Allí, alias el Mono Jojoy, recordemos que hizo célebre una declaración, en la ciudad nos veremos, y hoy estamos viendo los resultados del vandalismo y el terrorismo en las ciudades. También durante el tiempo de cautiverio vimos que reclutaban niños, niñas, indígenas, quienes eran los que estaban encargados de la vigilancia en muchas oportunidades o combinados con adultos de la organización terrorista. Ellos también nos apuntaban sus fusiles, nos amenazaban con lanzarnos las granadas. Por lo tanto, eso también lo han negado los integrantes de la FARC cuando fue una realidad que vivimos allí durante todos los casi 12 años que estuvimos secuestrados. Por eso mi incredulidad en este momento ante una declaración que, vuelvo y repito, será para los medios de comunicación, más no con efectos jurídicos, ante una jurisdicción especial para la paz y ante una comisión de la verdad. Claro, es que fueron 12 años, general, y usted ha sido un crítico, muy fuerte crítico también, ya que lo menciona la jurisdicción especial. Incluso en las últimas horas calificó a la JEP como un tribunal de impunidad. ¿Pero por qué lo dice? Porque es que allí, de acuerdo a lo establecido en el acuerdo, únicamente van a ser unas penas donde seguramente van a pasar algunos días en sus fincas, en sus lugares de recreación, mas no van a estar en intramuros. Es casi que una sanción política lo único que van a tener, más no una sanción jurídica penal, que es lo que seguramente quieren la gran mayoría de las víctimas. Por eso mis críticas al sistema, pero eso viene desde los mismos acuerdos cuando se firmaron. Ese fue el mandato que le dieron a la JEP. Ahora en reparación únicamente se habla de reparaciones simbólicas. El simbolismo no significa nada porque si vamos a la jurisdicción internacional, vemos que ahí lo que más se exige en estos casos de justicia transicional, que sí es la que se quiere aceptar en Colombia, a pesar de que nació indebidamente porque no fue aprobado el plebiscito, pues vemos que allí, en esa justicia transicional, lo que más hacen énfasis es en la reparación. Y aquí pareciera que, utilizando un término, también le quieren poner conejo
a la reparación, poner conejo a la justicia, y en cambio son más beneficios, y cada rato los vemos ante los medios de comunicación exigiendo que se cumpla el acuerdo cuando ellos son los que no lo han cumplido, y por el contrario, el gobierno, y gracias al acuerdo, han sido generosos con muchas posiciones en el legislativo, ejecutivo, judicial y en otros entes del Estado. Claro, eso hace, general, que cambie en algo la percepción sobre la JEP con esto que ha ocurrido en las últimas horas con las FARC y el delito de secuestro, el hecho de que usted diga fue simplemente una comunicación, digamos unos párrafos entregados a los medios de comunicación, pero no tiene un soporte jurídico. Si no tuvieron soporte jurídico los computadores de Raúl Reyes en Ecuador, imagínense un comunicado de prensa, fácilmente se puede desechar en un expediente. Por lo tanto, allí lo que se necesita es individualización de los responsables. ¿Quiénes fueron los que ordenaron las jaulas de concentración? ¿Quiénes fueron los determinadores de todos los casos de secuestro? Es que eso no se pudo, no pudo ocurrir en Colombia. Las FARC no lo pudieron porque son normas internacionales que prohíben esa clase de delitos por las secuelas físicas y psíquicas que dejan en los secuestrados, en los que son objeto de la toma de rehenes. Aparte de eso, ampliando un poco más la toma de rehenes, nosotros fuimos utilizados como un mecanismo especialmente para un canje humanitario. Allí fuimos utilizados, y eso está prohibido por el derecho internacional porque no era el proceder de las FARC. General, usted vivió en carne propia el secuestro, fue víctima directa de las FARC. ¿Qué secuelas deja algo así en personas como usted? Las secuelas son permanentes, por eso es un crimen de guerra, y esto de la toma de rehenes está prohibido internacionalmente, porque las secuelas físicas y psíquicas ante las víctimas del secuestro y el entorno familiar son permanentes. Quedan allí muy grabadas. Ya llevamos más de 10 años de liberación y yo todavía me sigo soñando que estoy secuestrado, que estoy con las cadenas, que estoy con los candados, que estoy allí en esas jaulas. Por lo tanto, eso es muy difícil de pasar, y todos los días uno prácticamente está volviendo a pensar en todo lo que ocurrió allí durante esos 12 años de secuestro. Eso es inolvidable y no se puede olvidar así de la noche a la mañana, y vemos que infortunadamente pues las secuelas ahí están, ¿no? Claro, general, incluso leyendo en varios apartes de los relatos que usted ha contado en distintos medios de comunicación, en distintos momentos de su vida, me llamaba mucho la atención cuando usted mencionaba que estar con los otros secuestrados incluso era como una olla a presión, ¿no? Porque cualquier cosa los hacía estallar, no sabían qué esperar, no sabían si ese día iban a morir o no. Relátenos un poco de esos recuerdos que a usted le quedan de ese momento. Sí, porque la presión era permanente. El hecho de que los integrantes de la FARC estuvieran con sus fusiles apuntándonos en todo momento, no sabíamos en qué momento íbamos a perder la vida. Ahora, durante el tiempo de la zona de despeje, allí en el tiempo de Pastrana, siempre fue la intimidación, que el gobierno era el que no quería sacarnos porque no aceptaba el canje humanitario o el intercambio. Posteriormente, ya cuando hay el cambio de gobierno con el presidente Uribe, fue la zozobra, la angustia de estar transitando por la selva debido a los bombardeos, los ametrallamientos, y allí para todos los secuestrados vivimos fue momentos difíciles de olvidar, y que ahí están las secuelas registradas en cada uno de nosotros. Por eso también el ambiente entre nosotros se tornaba un poco brusco, duro, porque cada uno reaccionaba, porque es así debido a la tensión, al miedo, a la angustia en esos momentos, porque en cualquier momento simplemente se iba la vida por efectos de un disparo, por efectos de una granada o una explosión. Es supremamente difícil esa situación, y nosotros la vivimos intensamente allí durante muchos meses y casi que muchos años, de una angustia permanente en ese trasegar, y sobre todo en esas operaciones que se realizaron tratando de rescatarnos, y que por supuesto pues ahí quedan seguramente esos registros para la historia. Mi admiración total, general, porque resistir esto durante más de 12 años es una cosa impresionante. Usted además es testigo directo del conflicto, y cómo cree que el país podría llegar a superar y avanzar realmente hacia la paz. ¿Usted cree que eso es posible? Es posible siempre y cuando se efectúe un acercamiento de todas las partes. Es que aquí los que quedaron excluidos fue totalmente las víctimas que ocasionaron las FARC.
son los excluidos, los marginados, no se les dio posibilidades de estar en el Congreso, así como a las FARC les dieron las 10 curules, no se les dio la posibilidad a todos los soldados, policías que fueron secuestrados y que después fueron retirados de las instituciones y que hoy están en difíciles situaciones. A ellos no se les dio nada, mientras que integrantes de la FARC sencillamente en la unidad de protección les dieron 1.300 puestos, y en toda una cantidad de entidades territoriales allí también les han desarrollado una cantidad de programas. Y si vamos a las ayudas internacionales, también únicamente se están dando para los integrantes de las FARC. La Unión Europea, Estados Unidos, allí nosotros acudimos con la Federación de Víctimas y nos manifestaron, no, es que esos son planes e inversiones para reinserción, rehabilitación, desmovilización, desarme, etcétera. Pero para las víctimas que ocasionaron la FARC, pues no hay ningún peso, no hay un peso, no hay ninguna ayuda internacional. Es más, incluso en el proceso de negociación, cuando asistimos a La Habana y cuando nos reunieron en el PNUD, allí de Naciones Unidas, ellos se comprometieron a que en cada una de las víctimas se iba a tener la posibilidad de que presentara un programa de inversión para sus seguramente coterráneos, sus vecinos o sus comunidades que habían sido afectadas por la violencia. En el caso particular pretendía ayudar a los pobladores de Mitú, a los policías que resultaron afectados por el secuestro, pero allí incluso el PNUD de Naciones Unidas incumplió lo que allí prometió en ese proceso de asistencia de las víctimas a La Habana. Y son poblaciones, además, como usted lo menciona, general, que siguen teniendo mucho rezago. Hace falta la presencia estatal, pero también la inversión en esto para tratar de superar, digamos, esos problemas que se han presentado allí. ¿Y qué rescata? Esto también se lo quisiera preguntar, general, en medio de todo este diálogo. ¿Qué rescata usted del acuerdo de paz que firmó el gobierno Santos? ¿O no hay nada para rescatar? Se rescata que hay unos integrantes de la FARC que están en el Congreso de la República, otros que están en los medios, seguramente dirigiendo ese partido político, también el gran presupuesto que tienen, el partido político, generosos recursos que les dieron para toda su actividad política, para el centro de pensamiento, miles de millones de pesos cada año, donde pueden fácilmente hacer política, mientras que las víctimas que ocasionaron la FARC, especialmente los sectores de la fuerza pública, pues no han tenido derecho a estos beneficios. Recordemos que incluso estuve participando y tratando que se nos diera personería jurídica a un movimiento político. También hicimos un proceso de recolección de firmas donde allí también fuimos perseguidos políticamente y no se nos dio la oportunidad de participar en política. Entonces veamos que aquí ha estado difícil la situación, especialmente para los que han sido afectados por el conflicto, y para buscar seguramente esa convivencia pacífica, esa armonía y lograr que un proceso de paz resulte beneficioso para las partes, pues hay que buscar un punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio es darle posibilidad a todas las víctimas que fueron afectadas, y en este caso especialmente de la fuerza pública, de los casos de secuestro y de otros hechos victimizantes, de llegar a ocupar las mismas posiciones que les dieron a la FARC y también tener las mismas posibilidades de presupuesto, de personería jurídica y sobre todo de ayuda internacional para que también allí desarrollen sus planos y programas. Al nivelar eso, podríamos decir que puede haber una convivencia pacífica, una armonía, y seguramente podemos consolidar la paz. Y esos son argumentos en los que ha insistido muchas veces todas las víctimas de las FARC, ¿no? Hoy usted, general, se encontraría frente a frente con las FARC si se adelantara, digamos, un diálogo, un encuentro entre ellos y sus víctimas. ¿Hoy usted lo haría? No, por supuesto que no. E incluso desde que se inició todo este proceso y en los últimos años me han invitado a foros con ellos y no he asistido, porque es que primero ellos tienen que contribuir con todo eso de verdad, justicia, reparación, no repetición, y asimismo también por parte del Estado, del gobierno, se tiene que propiciar las condiciones a las víctimas para que puedan participar en un momento dado y enfrentar a los victimarios, y eso es darle las mismas condiciones, las mismas posibilidades, tanto políticas, en el legislativo, jurídico, en el ejecutivo y por supuesto en los otros organismos que fueron creados, como la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, Memoria Histórica y otras más, porque aquí únicamente pareciera que se está buscando es una verdad histórica contada por los victimarios, mientras que las otras víctimas quedaron excluidas totalmente. Y ya para ir concluyendo este diálogo general, ¿usted ha perdonado lo que pasó? ¿Esos 12 años de secuestro? Quisiéramos tener el don espiritual para perdonar, pero
para que exista el perdón tiene que haber en primer lugar por parte de ellos un arrepentimiento que no lo han demostrado y también deben merecer el perdón y para merecerlo deben de dejar todos los actos violentos y hacer pronunciamientos y manifestaciones acordes a la dignidad de las víctimas y sus familias y hasta el momento no lo han hecho. Hoy en una carta expresan únicamente en unas palabras orientadas a un sector nada más, cuando aquí ellos dejaron fue muchas víctimas a lo largo y ancho del país. Muy bien, es la voz, el clamor también de las víctimas de las FARC. Es el general en retiro Luis Mendieta, ex secuestrado de las FARC. Estuvo usted detenido, retenido, secuestrado más de 12 años. Gracias por su tiempo y por habernos acompañado aquí en Sala de Prensa. A usted, muy amable y como rehén, porque eso es uno de los crímenes execrables que no se debieron cometer por parte de las FARC.